Bueno, continuando con grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas, de Fernando Blasco. Y vamos a iniciar lo que es el capítulo 4, que se llama Codificación, la ciencia de guardar y transmitir secretos. Códigos en magia. Jean Eugenio Roberts Houdini relata en Confidencias de un prestidigitador el éxito que tenía en sus espectáculos un juego que efectuaba junto a su hijo Emily, de 14 años, llamado La Doble Vista. El juego no es original suyo, puesto que Joseph Pinetti ya lo practicaba con su mujer, pero sí que fue Robert Houdin quien lo popularizó y lo llevó a los grandes teatros. En esencia, este efecto consistía en que Robert Houdin recogía en silencio diferentes objetos de entre el público, mientras Emily estaba sentada en una silla en el escenario con los ojos completamente vendados. El padre preguntaba al hijo de qué objeto se trataba y el muchacho era capaz de decirlo y además de describir a la persona que había entregado ese objeto. Robert Houdin cuenta que en la primera representación el público no parecía estar demasiado entusiasmado con este juego, pero que de todos modos lo incluyó en el repertorio del día siguiente, y ahí sí que tuvo una acogida favorable. También funcionaba el truco que muchos de los que lo veían pensaban que las personas que, que prestaban los objetos eran compinches, y eso lo deducía bastante. En realidad no eran compinches. Los buenos magos no suelen utilizar y no les gusta que a veces se eche mano de semejante recurso. Incluso hoy en día hay magos que los siguen utilizando. El empleo de compinches se considera que va en contra de la magia, y en las comunidades y sociedades de magos no está bien visto. En verdad, esta técnica es contraria al ilusionismo, puesto que puede hacer pensar que todos los juegos de magia son así, cuando en realidad detrás de un juego de magia hay mucho trabajo duro, mucho ingenio y mucho ensayo. Recientemente, mientras iba en el metro, escuché un comentario sobre un mago que había utilizado compinches en su representación. Un pasajero comentaba a otro que había acudido a un espectáculo y que le gustó tanto que volvió con otros amigos la semana siguiente, pero se sorprendió de que los colaboradores elegidos entre el público fueran los mismos en ambas ocasiones. Esta persona defraudada probablemente no vuelva a un espectáculo de magia. Una lástima. Sin embargo, el juego de la doble vista no se había utilizado, no se hacía utilizando compinches, sino que Jean Eugenio y Emily habían desarrollado un complejo sistema de códigos. Este sistema permitía referirse de forma oculta a cientos de objetos únicamente por medio de la palabra y del modo en que preguntaba. Padre e hijo fueron quienes empezaron a hacer este juego, pero se viene desarrollando desde entonces e incluso se han hecho versiones hilarantes. Probablemente el lector haya visto
representaciones cómicas con un mago y un medium, en la que el primero pregunta al segundo qué objeto es y éste lo acierta. El ejemplo de conversación es muy burdo, pero nos da idea de cómo funciona realmente el método de la doble vista. El diálogo entre el mago y el medium podría ser de este tipo. Ya ves lo que tengo en la mano, un llavero. La coincidencia es fonética. Tenemos tiempo para mostrar otro objeto que es un reloj. No nos has dado la pista al hablar de tiempo. Sé duro y adivina qué tengo en la mano. Una moneda. Esta es una muestra suficiente para ver cómo podemos codificar de modo sencillo algunos objetos mediante frases. Para eso hace falta preparar un guión y memorizar bastante. Por ejemplo, preguntar ¿qué tengo en la mano? Puede referirse a una moneda, mientras que ¿qué tengo aquí? Puede representar un reloj. O simplemente podemos preguntar ¿qué es? Cuando el espectador nos ha dejado un teléfono móvil. Estas preguntas no dan ninguna pista al público, pero sí están suficientemente ensayadas. Se corresponden con un código establecido por los magos. Aún así, los Roberts Houdin, en su afán por mejorar el espectáculo, fueron un paso más allá, puesto que llegaron a comunicarse sin hablar, dado que los espectadores podían pensar que habían convenido un código mediante el cual el padre pasaba al hijo información por medio de las palabras, comenzaba a hacer el espectáculo con una campana. De este modo, Jean Eugenio no hacía preguntas a Emily, sino que cada vez que le entregaban un objeto, daba un golpe a la campana, y a continuación el hijo contestaba nombrando el objeto, una vuelta de tuerca que permitía mejorar un truco. Cuando interactúan varios magos en el escenario, tienen mecanismos para pasar información codificada y tienen que hacerlo en un momento adecuado para no levantar sospechas. Podrían darse los hechos de esta forma. ¿Estás preparado? Desde luego. Veo que tu carta es roja. Sí, roja y concretamente de diamantes. Efectivamente. Piensa en ello un poco. La empiezo a ver. Tu carta es el 7 de diamantes. En este caso estamos codificando en base 4. Esta codificación nos permitirá averiguar cualquier carta de un mazo con 64 naipes. La cuenta es sencilla. 64 es igual a 4 al cubo. Y estamos haciendo 3 preguntas con 4 posibles respuestas cada una. Podríamos tener ordenadas las respuestas de este modo. Así es, sí, efectivamente, desde luego. Y si queremos identificar estas respuestas con números del 1 al 4, también nos interesará tener un orden en los palos, que podría ser picas, corazones, tréboles y diamantes. El mago y el medio que trabaja con él han convenido que la primera pregunta servirá para conocer el palo. Como el medium en su primera respuesta dice, desde luego, que es la cuarta posibilidad en nuestra lista, concluimos que el palo es diamante. Ahora que tenemos esta información, continuamos. Para ello vamos a pensar en una matriz con 4 filas y 4 columnas donde alojaremos las cartas. Las vamos a rellenar por filas. La situación que resulta es As 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Quina y Rey.
La siguiente respuesta nos dará el índice de la fila donde está el valor de la carta y nos va a transmitir el medio. Y la última respuesta nos dará el índice de la columna. De este modo, sí y efectivamente se corresponden con el par 2, 3. Es decir, el orden de la carta será el tercer elemento de la siguiente fila, que es el 7. Los códigos nos han servido para transferir una importante información. Mentiras y códigos. Los códigos no nos sirven únicamente para ocultar una información, sino también para comprobar cuando una información ha sido correctamente transmitida. Por eso puede funcionar como detector de mentiras. Veámoslo a continuación. El mago aparece en escena y lo hace con una gran pizarra magnética, mientras el público, que lleva consigo imanes rectangulares de color rojo y amarillo, entonces elige a un espectador y le pide que forme un rectángulo grande, compuesto por imanes de los colores que él quiera, en la configuración que desee, disponiéndolos en filas y columnas y utilizando tantas como quiera. Una vez que el espectador ha satisfecho la petición de nuestro mago, y para complicar más el asunto, este añade una fila y una columna, mira atentamente el tablero y anuncia que ha memorizado la disposición de colores, no sin antes indicar el número posible de permutaciones de estos rectángulos de colores. Para demostrar sus grandes capacidades, el mago pide al espectador que elija uno de los imanes y lo cambie por uno del color contrario. Se vuelve de espaldas y el espectador lo hace. Cuando le indica que ya lo ha cambiado, el mago se da la vuelta, observa el tablero e indica cuál es el imán que ha sido sustituido. Da pena desvelar el truco tan pronto, pero es el momento de hacerlo. Si quieres, querido lector, puedes hacer una pausa en la lectura e intentar descifrar cómo funciona, ya que lo vamos a develar enseguida. Por una cuestión de simplicidad, en vez de utilizar los colores rojo y amarillo, usaremos los símbolos 0 y 1. Obviamente la base matemática es la misma, pero es mucho más fácil de escribir y quizá también de entender. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, etc. El mago, al añadir la fila y la columna, lo hace de este modo: 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, etc. Inocentemente, o al menos esto es lo que pretendía, ha añadido 0 o 1, de modo que el número 1 que haya en cada fila o columna sea un número par. Así es muy fácil distinguir el lugar donde se ha cambiado un símbolo por otro, puesto que en su fila y su columna no se cumplirá esta regla de paridad. ¿Te atreves a buscar qué elemento se ha modificado en esta matriz? En efecto, el elemento modificado es el que está en la quinta fila y la cuarta columna. Enhorabuena, puesto que eres un buen mago matemático o un buen informático. Lo que has hecho es utilizar un código de detección de errores muy frecuentes. Lo que el mago había añadido al final de cada fila y cada columna era un bit de paridad. Es importante para detectar errores en la transmisión de información. Un sistema puede estar configurado por paridad par o paridad impar, pero siempre trabajará con la misma para evitar errores. En nuestro ejemplo hemos trabajado con una paridad par, puesto que elegimos que siempre hubiera un número par de unos.
En programación o teoría de la información es importante detectar cuando se ha producido un error de transmisión en alguno de los bits. Con eso destacaremos que hay un error en un número impar de bits. Si hubiera errores en un número par de bits, no nos daríamos cuenta. A pesar de esa imperfección, es bastante improbable que se produzcan errores en algún bit y que se produzcan errores en un número par de ellos es más difícil todavía, por lo que funciona bastante bien y se utiliza con frecuencia. En una conferencia, el matemático japonés Jin Akiyama mostró una versión del juego de las tarjetas de adivinación binarias, pero en ellas había incorporado un código de detección de errores. Es muy interesante, puesto que permitía al espectador mentir en una única tarjeta o no mentir. Las tarjetas son las siguientes: tarjeta ABC 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tarjetas AC 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Tarjeta BC 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15. Tarjeta AB 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tarjeta A 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 15. Tarjeta B 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 15. Y tarjeta C 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15. Las cuatro primeras se corresponden con las tarjetas binarias usuales descritas en el primer capítulo, aunque ahí hemos incluido una versión extendida válida para números del 1 al 63 en vez de números del 1 al 15. Las tres últimas tarjetas se han añadido para detectar los posibles errores o mentiras de acuerdo con la presentación de este juego. ¿Cómo se genera esto? Bueno, aquí hay una columna del 1 al 15 y están el ABC, AC, BC, AB, A, B y C, dando nombres a las primeras tarjetas como ABC, AC, BC y AB. Las columnas A, B y C se generan de modo que en cada fila haya un número par de números 1. Así podemos controlar si el espectador miente o no y dónde lo hace. Supongamos que el espectador nos dice que su número está en la tarjeta ABC, en AC, en A, en B y en C. Contamos el número de A, B y C que aparece en la que nos ha dicho. Hay 3A en ABC, AC y A. Hay 2B en ABC y en B. Y hay 3C en ABC, AC y C. Observemos que hay cantidades impares de A y de C que no coinciden con el bit de paridad que habíamos impuesto. Por tanto, donde nos ha mentido es en la tarjeta AC. Claro, si no estuviera en AC, eliminaríamos una A y una C y todas las cantidades ya serían pares. Como nos había dicho que estaba en AC y ha mentido, lo que ocurre en realidad es que no está. Nos fijamos ahora en las columnas originales. A, B, C, AC, BC y AB, que nos dan la expresión binaria del número elegido. Si representamos la presencia, ausencia por 1 y 0, respectivamente, vemos que la expresión binaria del número pensado es 1000 y por ello sabemos que es el número 8. Es decimal. El principio de Hilbert. Somos muchos los matemáticos aficionados a la magia.
Algunos simplemente disfrutamos de las invenciones de otros, pero de vez en cuando surgen ideas que sí que conducen a verdaderos juegos de magia que aprovechan los magos profesionales. Esto es lo que ha ocurrido con Norman Gilbert, un matemático, informático y mago. Gilbert descubrió un principio de regularidad en las mezclas de cartas que permite hacer maravillas. Hay muchas rutinas de magos profesionales basadas en el principio de Gilbert y como siempre la clave es la presentación, el hecho de esconder que lo que se está presentando tiene un fundamento matemático. Vamos a hacer un experimento. Es realmente sorprendente y por ello sería bueno que lo practicases con una baraja al mismo tiempo que lees su descripción. Tendrás que ordenar una baraja de modo que se alternen los colores de los naipes: rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, etc. Ahora corta el mazo en 2 montones. Solo una precaución: al cortar las cartas inferiores de cada uno de los montones resultantes deben ser de un color diferente. Por último, tienes que mezclar a la americana estos 2 montones de cartas. No es difícil de ejecutar y tampoco hace falta que sea una mezcla perfecta. Una vez que has mezclado los 2 paquetes y aunque la baraja al principio estaba colocada, ahora ya no sabes de qué color son las cartas que aparecen. Coge las 2 primeras y comprueba que son una de cada color, pero si tomas las 2 siguientes, observarás que también son de colores distintos, y las 2 siguientes y las otras 2. Cada vez que tomes un par de cartas, tienes una roja y una negra. Esa es la consecuencia del principio de Hilbert, que tiene que ver que cómo se mantienen los órdenes parciales en la baraja cuando se mezclan a la americana. Claro, cuando mezclamos una baraja a la americana, las cartas provienen de paquetes distintos, pasando unas pocas cartas de uno de los montones y otras cuantas de otros montones. La configuración final siempre resultará similar. Como dijimos que las cartas inferiores de los 2 paquetes tenían que ser de diferente color, parecía que una indicación baladí, pero en realidad es la clave fundamental para que el juego funcione. Al tomar esta precaución, lo que hemos conseguido es que si el paquete inicial tenía una secuencia rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro, etc., el paquete superior del corte sigue con esa misma orden, pero el paquete inferior ha quedado ordenado de esta forma: negro, rojo, negro, rojo, negro, rojo. Observemos que en uno de los paquetes las cartas que ocupan una posición impar son rojas y las que ocupan la posición que son negras, mientras que en el otro paquete ocurre el contrario: negras para la posición impar y rojas para la posición par. Fijémonos en las 2 cartas superiores. Si las 2 provienen del mismo paquete, son de colores distintos, por la forma como lo habíamos colocado. Pero si cada una proviene de un paquete distinto, cada una también es el de color, porque la primera carta de cada uno de los paquetes tenía colores distintos. Eliminamos esas 2 cartas. Ahora pasamos a las 2 siguientes. Si las 2 cartas que hemos eliminado previamente provenían del mismo montón, la configuración del problema ahora es la misma que antes: 2 paquetes ordenados. RN, 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 etc. Y
NR, NR, etc. Mientras que si habíamos quitado una de cada motor, las configuraciones cambian. Ahora pasamos a tener NR, NRN, etc. y RNR, NR, pero nos da igual. La clave de este asunto es que las cartas que ocupan posiciones con la misma paridad tienen colores distintos en cada uno de los paquetes. Podríamos seguir con este razonamiento hasta terminar el mazo, pero la idea ya se ve con este ejemplo. Veamos ahora otro ejemplo un poco más complicado. Tendremos que ordenar la baraja no solo por colores, sino por palos. Esto es, comenzaremos la ordenación con una secuencia: picas, corazones, tréboles y diamantes. Picas, corazones, tréboles y diamantes. A continuación, demos cartas sobre la mesa de una en una de este paquete ordenado. No hace falta que repartas medio mazo exacto, sino el número de cartas que quieras. De este modo habrás dividido el mazo original en dos paquetes, que luego mezclarás a la americana. Hecho esto, toma las 4 cartas superiores del paquete mezclado. Ya te sorprenderá comprobar que en esas cartas encuentras cada uno de los 4 palos de la baraja: una carta de picas, una de corazones, una de tréboles y una de diamantes. Y eso después de haber mezclado. No te resulta mágico, pero es que el fenómeno no queda ahí. Si miras el siguiente conjunto de 4 cartas, verás que también contienen los 4 palos de la baraja, y lo mismo para el resto de los grupos de cartas. Si has comprendido lo que ocurrirá en el caso de la alternancia de los colores, en esencia ahora sucede lo mismo. Lo que hacemos al dar cartas una a una sobre mesa es invertir el orden original en el paquete nuevo que estamos creando, lo mismo que hacíamos antes al cortar para que viésemos cartas de color distinto. De hecho, antes también podríamos haber dado cartas sobre la mesa de una en una para conseguir lo mismo. La clave está en que vamos a mezclar dos grupos de cartas. El primero formado por las cartas que nos quedan sin dar sobre la mesa, que conserva la ordenación PCTD, PCTD, pero no empieza necesariamente por el pano de picas. Dependerá de las cartas que hayamos dejado en el montón de descarte. Y el segundo, el de descarte, cuya primera carta sería justo la anterior a la primera del otro montón, en el orden PCTD, PCTD. Por ejemplo, la situación podría tener esta configuración: 1, T, DPC, TDPC, etc. O 2, CPDT, CPDT, etc. Ahora mezclamos a la americana, como hemos escrito antes, y nos fijamos en las 4 primeras cartas. Si las 4 provienen de un mismo montón, es evidente que contienen los 4 palos. Si provienen, por ejemplo, 3 cartas del montón 1 y una del montón 2, tendremos tréboles, diamantes y picas recibidos del primer montón, pero también tendremos corazones recibidas del segundo. Si las 4 cartas superiores en la mezcla provienen 2 de un montón y 2 del otro, tendremos también los 4 palos, tréboles y diamantes del primero y corazones y picas del segundo. Por último, si solo proviene una carta del montón 1, será una de tréboles, y las 3 restantes serán de corazones, picas y diamantes. Es decir,
los 3 palos que hay en la parte superior del segundo montón. Analizando caso por caso, vemos qué es lo que ocurre, pero ahí no queda la cosa. Supongamos que lo que ha ocurrido era eso, que en la mezcla se ha tomado una carta del montón 1 y 3 cartas del montón 2, como esas 4 cartas ya las hemos cogido y hemos comprobado que en efecto contenían los 4 palos. Ahora nos vamos a fijar en las siguientes. La configuración será esta: 1 y 2, 1 DPC, T, DPC, etc. y 2 TCP, TD, etc. Y comprobamos que se repite una situación similar a la que teníamos antes. Si queremos, podemos pensar que es la misma situación anterior, pero desfasada. En una unidad, la secuencia, en vez de ser TDPC, TDPC, TD, etc., y CPDT, CPDT, etc., ahora son DPCT, DPCT, DP, etc., y TCPD, TCPD, TC, etc. Hemos descrito el principio de Hilbert en cartomagia. Si nos detenemos a pensar qué es lo que ocurre, veremos que lo que se mantiene es una ordenación parcial de las cartas. No nos debe sorprender que fuera Norman Hilbert quien llegara a este importante resultado en la cartomagia matemática, puesto que en su profesión como matemático, al margen de la magia, trabaja analizando sistemas semiordenados para la corporación RAND, una organización de investigación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es, según lo que ellos mismos afirman en su página web, ayudar a mejorar la política de toma de decisiones a través de la investigación y el análisis para que las comunidades en todo el mundo sean más seguras, más saludables y más prósperas. Unos objetivos muy loables, pero que nos hacen pensar en el gran hermano que nos vigila. En cualquier caso, Norman Hilbert cuenta con el reconocimiento de ambos mundos, el de la magia y el de las matemáticas, y su afición por los juegos, los rompecabezas y los descubrimientos recreativos le ha sido muy útil, puesto que estas dos pasiones se han retroalimentado. En 1958, Hilbert estaba jugando con una servilleta de papel y se puso a escribir en ella en fila los primeros números primos. En la segunda fila escribió las diferencias entre los números de la fila anterior, y así fue haciendo con todos los demás. La configuración que le quedó fue esta. O sea, empezó con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. La diferencia de 2 a 3 es 1, de 3 a 5 pues es 2, de 5 a 7 es 2, de 7 a 11 es 4, de 11 a 13 es 2, de 13 a 17 es 4, de 17 a 19 es 2, de 19 a 23 es 4, de 23 a 29 es 6, y de 29 a 31 es 2, etc. Y luego de 1 a 2 es 1, de 2 a 2 es 0, de 2 a 4 es 2, de 4 a 2, de 2 a 4 es 2, de 4 a 2 es 2, de 2 a 4 es 2, de 4 a 2 es 2, de 2 a 4 es 2, de 4 a 6 es 2, de 6 a 2 es 4. Después de 1 a 0 es 1, de 0 a 2 es 2,
de 2 a 2 es 0, 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 de 2 a 4 es 2, de 1 a 2 es 1, de 2 a 0 es 2, de 0 a 0 es 0, 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 de 0 a 2 es 2. Y luego otra vez de 1 a 2 es 1, de 2 a 0 es 2, de 0 a 0 es 0, de 0 a 0 es 0, de 0 a 2 es 2. Luego 1 a 2, de 1 a 2 es 1, de 2 a 0 es 2, de 0 es 0, 0, 2. Y luego quedó 1, 2, 0, 2, y luego 1, 2, 2, y luego quedó 1, 0 y 1. Después de jugar y de observar el resultado, Hitler formuló una conjetura que, salvo en la primera fila, todos los números de la primera columna son unos. En el ejemplo de arriba, vemos que es cierto para las 10 primeras filas, y 2 de los estudiantes del propio Hilbert verificaron que también se cumple esta propiedad para los 64.419 primeras filas de esta secuencia. Esta conjetura, a pesar de llevar asociado el nombre de Norman Hilbert, ya la había estudiado Francisco Freud en 1877 en un trabajo publicado en la revista Contes Rendus d'Ensense de la Academia de Ciencias de París, no como conjetura, sino como un hecho probado, aunque con una demostración errónea. Por el momento no hay ninguna prueba válida de este mágico hecho. Lo más lejos que se ha llegado es a que en 1993 Andreu Odilsko comprobara la validez de la conjetura para todos los primos menores que 10.000 millones de millones, lo que conlleva al cálculo de 346.065 millones 536.839 filas de esta secuencia. Aún así, hasta que no haya una prueba formal en un sentido o en el contrario, no estará resuelta la conjetura. El juego de Fitch-Cheney. Pensemos en este efecto. El mago llama a escena a su ayudante y pide la colaboración de una persona del público. El ayudante del mago le dice al espectador que elija 5 cartas de la baraja, las que él quiera. Hecho esto, el ayudante del mago deja 4 de ellas boca arriba y la quinta cara tapada. El mago llega al escenario, mira a los ojos al espectador, le pide que se concentre en el naipe que está boca abajo. Inmediatamente nombra una carta. Después le pide que muestre al público la carta que estaba girada y efectivamente corresponde a la que ha nombrado el mago. Parece mentira, como todo lo que ocurre en el mundo de la magia, pero por eso es un resultado asombroso. Hay diferentes versiones de este juego, unas más sencillas y otras más complicadas, pero merece la pena detenerse un poco en ellas. Este juego ha sido y probablemente continuará siendo fuente de ejemplos en las clases de matemáticas, ya que aparecen muchos elementos diferentes en su análisis. Pero comencemos con el origen del juego. Cole Mulcahy, en un artículo publicado en Math Horizon, nos dice que el juego aparece por primera vez en el libro Matemáticas Milagrosas de Wallace Lee,
y que es ahí donde se atribuye a Fitz Cheney, un profesor de matemáticas, que ideó este truco para poder hacer magia a través de la línea telefónica. Vayamos a la esencia del juego, en su versión más simple. Supongamos que estamos utilizando una baraja de póker usual con 52 cartas. Como ya estará pensando el lector, el truco consiste en una sutil manera de codificar la quinta carta teniendo en cuenta cuáles son las otras cuatro. El juego quizá no es muy bueno para un mago, pero hace las delicias de un matemático, pues tenemos que desarrollar un código que sea válido independientemente de las cartas elegidas por el espectador. En la representación anterior, el ayudante del mago pidió al espectador que tomara 5 cartas, pero fue el ayudante quien decidió qué carta dejar oculta. Como hay 5 cartas, pero la baraja tiene únicamente 4 palos distintos, al menos 2 cartas tienen que ser del mismo palo, y una de estas será la que se ocultará. Por otra parte, si pensamos en un orden cíclico de las cartas ordenadas, desde el as hasta el rey, siempre hay una forma en la que estas 2 cartas se encuentran a una distancia menor o igual que 6 dentro de las de su palo. Por ejemplo, el 4 se encuentra a la distancia de 3 del as y el 9 se encuentra a distancia de 6 del 3, pero el 3 se encuentra a distancia 5 de la J. Este factor será importante en la codificación. La carta que pondremos boca abajo será la que se encuentre a una distancia menor o igual que 6 de la otra del mismo palo. Así, la primera carta que el ayudante muestra al mago le indicará el palo de la carta oculta y además nos dirá que esta última se encuentra a una distancia menor que 6 del naipe descubierto. La única tarea que restará será convenir cómo pasar un número del 1 al 6 utilizando las 3 cartas restantes. No es demasiado difícil. Ordenaremos estas 3 cartas de acuerdo con un orden lexicográfico, teniendo en cuenta los palos por orden, picas, corazones, tréboles y diamantes, y después el valor de la carta. Si denotamos estas cartas como 1 baja, 2 intermedia y 3 alta, a la hora de presentarlas tendremos 6 posibles ordenaciones, permutaciones de 3 elementos. El lugar que ocupe la correspondiente permutación según el orden lexicográfico convenido previamente nos indicará la distancia a la que se encuentra la carta oculta de la primera carta mostrada. Las permutaciones ordenadas serían 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. Veámoslo más despacio con un ejemplo. Imaginemos que las cartas elegidas por el espectador son 2P, 10T, 10D, JP y 9C. Lo primero es percatarnos de que hay 2 cartas de picas, 2 picas, 2P y JP. Una de ellas será la que ocultaremos y la otra, la primera carta que se mostrará. Como P está a distancia 9 de 2P, no nos interesa ocultarla. Lo que haremos será ocultar 2P y mostrar JP como primera carta.
Evaluamos la distancia a la que está 2 picas de J picas. Esta distancia es 4. Para llegar de una a otra se seguirá la secuencia KP, QP, KP, AP y 2P. Ok, por otro lado. A continuación vemos que el resto de las cartas y cuál sería el orden que marcaría la primera de las permutaciones. 9C, 10D, 10D. Esta vez era fácil. Todos los corazones son menores que los tréboles y estos menores que los diamantes. Luego debemos mostrar las cartas de acuerdo con la cuarta de las permutaciones, que es 10 trébol, 10 diamantes y 9 corazones. Corazón para indicar que a la primera carta se le deben sumar 4 unidades. Ahora el mago solo debería sumar J picas más 4 igual a 2 picas. Asunto terminado. Puede parecer un poco difícil hacer este juego, pero en realidad no lo es. Lo que sí requiere es un poco de ensayo para calcular las permutaciones rápidamente. Si quieres realizar el juego, puede que te surjan dudas como estas. ¿Qué pasa si hay más de un palo que se repite entre las 5 primeras cartas? ¿O qué ocurre si hay 3 o más cartas del mismo palo? No hay ningún problema. Si ocurre esto, mejor, porque así tenemos margen para elegir qué carta ocultamos. Siempre debemos ocultar la que nos facilite los cálculos. Por ejemplo, las permutaciones primera y sexta son más fáciles de identificar, mientras que con las otras 4 tenemos que pensar un poco más. Hagamos otro ejemplo. Según estoy escribiendo, he tomado la baraja, la he mezclado y voy a sacar 5 cartas que son Quina de picas, Quina de corazón, Joto de corazón, 9 de picas y J de tréboles. La decisión es clara. Ocultaré la quina de corazón porque está a distancia una de J de corazón. Ahora solo me resta colocar adecuadamente las cartas restantes para pasar la información correspondiente a la primera de las permutaciones, que es 9P, QP y JT. Más difícil todavía. Abordemos ahora la parte que es especial. Para frikis, el juego se podría hacer con una baraja de 124 cartas, si lo hubiera, pero la codificación necesita ser mucho más fina. Lo primero que podemos hacer es numerar las cartas del 0 al 123 y deberíamos encontrar en algoritmo tal que, dadas 5 cartas cualesquiera, pudiésemos codificar una por medio de la información contenida en la otra. Esto, en el lenguaje que acabamos de introducir, equivaldría a codificar un número cualquiera entre 0 y 123 por medio de otros 4 de estos números. Se puede conseguir utilizando aritmética modular, tal como viene escrito en el artículo de La mejor carta del TRIC de Michael Clever, publicado en Inteligencia Matemática. Aunque no sabemos si de verdad es o no el mejor juego de cartas, lo que sí sabemos es que el juego y el artículo han tenido mucho éxito. Incluso ha servido a Chai Simons y Tara Holmes para montar un curso breve de matemática discreta destinado a jóvenes estudiantes. Quizá puede ser el primer paso para que ellos terminen siendo grandes magos matemáticos como Percy Diaconis o Norman Hilbert.
Sucesiones de Brugge. Recordemos el consejo de dejar el mejor número para el final, para que los espectadores salgan del auditorio con la sensación de haber visto algo grandioso. Nuestro mago, en su último número, lanza una baraja al público, sujeta con una goma. Pide a varios espectadores que corten el mazo, que vuelvan a poner la goma y se la lancen a otra persona del público. Pueden hacer esto varias veces. Llegado el momento determinado, nuestro mago pide que pare, que corte la persona que tiene la baraja y que esa persona y las 4 que estén a su lado se repartan las 5 cartas superiores de la baraja. El mago los mira e indica que empieza a sentir cómo le llega información desde sus mentes. A continuación, dice que presiente que alguno tiene una carta roja, a lo que los 5 espectadores contestan afirmativamente. Entonces solicita que den un paso al frente los que tienen una carta roja y les pide que se concentren en el valor de su carta. El mago sigue concentrándose, garabatea en su blog de notas lo que recibe a través del pensamiento y les dice las cartas que tienen. El público premia el juego con una ovación, pero no contento con esa demostración de poder mental, el mago también es capaz de decir qué cartas tenían los espectadores que habían recibido los naipes de color negro. Fantástico, ¿no? Bueno, pues es posible hacer este juego gracias a las matemáticas. Lo cierto es que en este caso, las matemáticas que nos ocupan son bastante profundas y nos llevan a un tipo particular de secuencias, la sucesión de Brugge. Después comentaremos cómo utilizarlas en el juego. De momento, imagínate que un mago lo hiciera en un escenario y disfruta del espectáculo. Una sucesión de Brugge de orden m sobre las letras A1 a AN es una secuencia cíclica de k en elementos, de modo que cada posible grupo ordenado de k letras aparece una y solo una vez en la secuencia. Por ejemplo, 0011 es una sucesión de Brugge de orden 2 para las letras 01. En efecto, los grupos de 2 letras que podemos formar son 0001, 11 y 10. Y en la secuencia que hemos definido, cada uno de ellos aparece una única vez. Debemos fijarnos en los símbolos resaltados: 0011, 0011, 0011 y 0011. En el último debemos recordar que habíamos dicho que consideraríamos una secuencia cíclica. Tomamos el 1 como el elemento más a la derecha y el 0 será el siguiente. Como se termina, volvemos a empezar por la izquierda. Una posible sucesión de Brugge de orden 3 sobre 01 es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. En efecto, comenzando de izquierda a derecha y volviendo a retomar dígitos por la izquierda cuando sea necesario. Los grupos de 3 símbolos son 100, 00, 001, etc., que son precisamente los 8 grupos de 3 elementos que se pueden formar con 01. Volvamos al juego de magia descrito al principio y a cómo utilizó las matemáticas
el ilusionista para adivinar las cartas de cada uno de los espectadores. Lo primero que hay que apuntar es que la baraja que usaba no era una baraja completa, sino una baraja con únicamente 32 cartas, y 32 es exactamente el número de grupos de 5 elementos que se pueden formar a partir de los símbolos 0 o 1. Recordemos que 2 a la quinta es igual a 32. No es difícil que el lector esté pensando que nuestro ilusionista había utilizado una asociación de Bruegel, de orden 5. En efecto, así es. Para esto, consideremos la secuencia 0, 0, 0, 0, 0 5 veces, 1 5 veces, 0, etc., sobre la que volveremos más tarde. Si quieres, puedes comprobar que en efecto contiene una única vez todos los posibles grupos de 5 símbolos. Ahora aprovecharemos esta secuencia para ordenar por colores los palos de la baraja, codificando el color rojo como 0 y el color negro como 1. La secuencia quedaría de esta manera: R, 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 N, etc. Volvamos al mago e imaginemos ahora que había lanzado la baraja ordenada de este modo: 8D, 1D, 3D, etc. Esta ordenación es compatible con la asociación de Bruegel anterior, con lo que al conocer las posiciones de las cartas rojas de entre las 5 cartas seleccionadas por los espectadores, sabemos exactamente en qué parte de la secuencia se halla. El mago ha preguntado discretamente a los espectadores quiénes tenían cartas rojas. Imaginemos que el segundo y el tercero dicen que su carta es roja. Por tanto, la secuencia NRR, NN y la carta del primer espectador negra es la decimocuarta del paquete, tal como está ordenado al principio. Cuando el mago simulaba garabatear en su cuaderno, lo que está haciendo en realidad es buscar esa secuencia. Lo tiene escrito en el cuaderno y ve que la primera carta es el 3 de trébol, con lo que las siguientes son 6 de diamantes, 4 de corazones y 8 de picas y as de trébol. Hay que ensayarlo un poco, pero el resultado es sorprendente. Y a pesar de ser sorprendente, podemos llegar un poco más lejos. El orden en el que el mago había colocado la baraja no es casual. Tomemos una secuencia cualquiera de 5 cartas. Pensaremos como antes en N, R, R, N, N para fijar ideas. Si convertimos de nuevo los colores en números, tenemos que esa secuencia es 1, 0, 0, 1, 1, tal como habíamos indicado antes. Identificamos el rojo con 0 y el negro con 1, con lo que es coherente hacer esta asignación. 0, 0 es igual a diamante, 0, 1 igual a corazones, 1, 0 a tréboles y 1, 1 picas. Los 3 dígitos restantes nos darán el valor de la carta, que puede pensarse también en sistema binario si resulta más sencillo. 0, 0, 1 es igual a 1. As 0, 1, 0 es igual a 2. 0, 1, 1 es igual a 3. 1, 0, 0 igual a 4. 1, 0, 1 igual a 5. 1, 1, 0 igual a 6. 1, 1, 1 igual a 7 y 0, 0, 0 igual a 8. Elegiremos los 2 primeros dígitos para identificar el palo y los 3 últimos para el valor de la primera carta de la secuencia. Así, efectivamente, 1, 0, 0, 1, 1 se correspondería con el palo 1, 0 y el valor 0, 1, 1, es decir, sería el 3 de trébol. El mago podría ver cuál es el siguiente grupo consultando su cuaderno y también ver cuáles son las 4 cartas que siguen a esta en su ordenación. Así habría terminado. Sin embargo, el mago
no se queda en este punto y pretende realizar todo el proceso sin trampa de mago. Para ello es necesario saber cómo se ha construido la secuencia de Brugge con la que hemos realizado la ordenación, dado que puedo generar el siguiente grupo de 5 símbolos a partir del que ya tengo. También podría decir cuál es el grupo de 5 símbolos que vienen después del 10011, y afortunadamente sí que es posible. Hay varios algoritmos que permiten generar sucesiones de Broglie recursivamente, pero el que vamos a escribir es bastante simple. Lo publicaron Joe Suada, Aaron Williams y Dennis Wong en agosto del 2015, partiendo del grupo ABCD, donde cada una de estas letras representa a 0 o a 1. El siguiente grupo en la secuencia será de esta forma: B, C, D, E, X. Recordemos que los 4 primeros símbolos del nuevo grupo son los mismos que los 4 últimos del anterior, y solo habría que determinar quién es X en función de los valores anteriores. Lo que sugiere estos autores es tomar X igual a cuando BCDE1 no es el valor mínimo dentro de todas las posibles rotaciones. Las sucesiones de Broglie siempre se cumplen. Bueno, dice, las sucesiones de Broglie aparecen también en sistemas criptográficos e incluso en investigaciones en neurociencias, además con bastante similitud en ambos casos. Lo que hace el cerebro es convertir nuestras percepciones en un hash que se representa sobre un conjunto determinado de neuronas. Las sucesiones de Broglie se utilizan a modo de ataque criptográfico por fuerza bruta a la función del hash del cerebro, de modo que en el entorno experimental sea posible abordar esa función de hash y conocer mejor el funcionamiento del cerebro. Bueno, aquí vamos a ver nada más algunas ya indicaciones. Vamos a ver aquí el capítulo 4. ¿Quién fue Jean Eugenio Roberto Houdin? Dice, Roberto Houdin nació en 1805 y murió en 1871. Es considerado el padre de la magia moderna. Se ganaba la vida como relojero y en una ocasión compró un libro que él creía que versaba sobre relojería. Fue un error que cambió su vida, puesto que contenía muchas recreaciones científicas y juegos de magia. A fuerza de muchas horas de ensayo, llegó a ejecutar a la perfección el repertorio de Pinetti, que hasta entonces estaba considerado como el mejor mago del momento. Roberto Houdin llevó la electricidad, el magnetismo y otros efectos científicos a la escena. Tenía conocimiento sobre tecnología gracias a su profesión de relojero. También construyó diferentes autómatas, como un conocido naranjo que crecía en escena, y diseñó códigos para mejorar los juegos de magia que se hacen entre mago y medio. Publicó varios libros, el principal de los cuales es Confidencias de un prestidigitador, una vida de artista, pero además tocó otros temas relacionados con la magia y la ciencia. En Confidencias de un prestidigitador
comenta cómo tuvo que hacer de embajador y cómo utilizó la magia, más en concreto un juego basado en un electroimán en Argelia para hacer creer que tenía poderes. También tuvo problemas con las autoridades francesas y fue por eso por lo que reveló algunos de sus trucos. El libro sobre sus memorias lo leyó el joven Erich Weiss, ya aficionado a la magia, y resultó una gran influencia para él, tanto que adoptó como nombre artístico el de Harry Houdini, en honor a Robert Houdin. Este joven se convertiría con el tiempo en un gran escapista. Bueno, vamos ahora a ver quién fue Ada Lovelace. Augusta Ada King, condesa de Lovelace, 1815-1852, está considerada como la primera programadora de ordenadores. Su padre era el poeta Lord Byron, pero fue su madre quien la crió prácticamente sola. La mujer, que era aficionada a las matemáticas, quiso que Ada aprendiera esta ciencia, para lo cual contrató diferentes tutores. Uno de ellos sería William Friends. En 1833, Ada conoció a Charles Babbage y viajó junto con su madre a Londres, donde visitó el laboratorio de Babbage para ver su máquina diferencial. Babbage había visto actuar al turco ajedrecista de von Kempelen. De hecho, había perdido contra él algunas partidas de ajedrez y estaba interesado en construir un autómata de este tipo. Sabía que el turco era un truco, pero pensaba que de algún modo las máquinas podían pensar de forma inteligente. Este turco de magia fue el que le llevó a pensar en la máquina diferencial y la máquina analítica. Ada quedó fascinada por la máquina diferencial y trabajó junto a Babbage, corrigiendo algunos errores que éste había cometido. Escribió una nota sobre la máquina analítica en la que se describía cómo preparar el artilugio para que hiciera por sí solo algunos cálculos y operaciones. Esta descripción es la que se considera el primer programa de ordenador. Las notas fueron publicadas en las Memorias Científicas de Richard Taylor, pero no aparecía el nombre completo de Ada Lovelace, sino simplemente AAL. Babbage tuvo problemas para encontrar financiación para el proyecto. Ada no tenía amigos con los que hablar de ciencia y además comenzó a tener problemas de salud. Si esto no hubiera sido así, quizá habría sido los primeros en haber construido realmente un autómata ajedrecista. Este es Ada Lovelace. Muy bien. Y vamos ahora, por último, vamos a ver si es el último, no, el penúltimo. Raymond Smullyan. Raymond Mary Smullyan, 1919-2017,
Fue un personaje polifacético. Era mago, matemático, humorista, pianista, filósofo, etc. Pero sobre todo era una persona llena de vitalidad, de una sensibilidad exquisita y a quien le encantaba mirar al cielo, por lo que también era astrónomo aficionado. Desde muy joven tenía dudas sobre si dedicarse al mundo de la música o al de las matemáticas. Shumulian estudió matemáticas de forma autodidacta porque no le gustaba lo que le enseñaban en los centros a los que acudía a estudiar. Al mismo tiempo seguía practicando piano y empezó a inventarse sus primeros problemas de ajedrez con solo 16 años. Esa es otra de las aficiones que compartió con Martin Gardner: ajedrez, magia, matemáticas y el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Los problemas de ajedrez de Shumulian fueron originales porque su objeto era volver hacia atrás. Plantean cómo se ha podido llegar a una determinada situación. Además, enmarca los problemas en una historia, lo que los hace más atractivos. También son famosos sus libros con problemas de lógica. Por ejemplo, ¿cómo se llama este libro? O Alicia en el País de los Puzzles, traducidos ambos al castellano. Este peculiar personaje vivía de la magia y del piano para pagarse sus estudios de matemáticas, aunque prefirió seguir estudiando por su cuenta. De hecho, publicaba artículos de investigación sin tener un título oficial. Finalmente, la Universidad de Chicago le otorgó un título de matemáticas a pesar de no haber completado suficientes créditos formales. Hicieron una trampa de mago, le reconocieron el curso que él estaba enseñando como si lo hubiera cursado. Y por último tenemos a S. Brent Morris. S. Brent Morris ya era aficionado a la magia desde muy joven y actuaba como mago al mismo tiempo que estudiaba en la universidad. Quizás sea una de las personas que mejor conocen algunos de nuestros secretos, puesto que estuvo trabajando como matemático para el gobierno de Estados Unidos desde 1975. Además, presume de ser la única persona que ha escrito una tesis doctoral sobre mezclas de cartas, titulada Permutaciones por Cortes y Chuffins. Una generación de Q-dimensiones ha dado lugar a 2 patentes y al libro mágico Tricks, Cartas, Chuffin y Dinámico, Computadoras de las Memorias, donde simula el funcionamiento de la memoria de un ordenador por medio de mezclas de cartas. Las matemáticas de este libro son bastante avanzadas, pero su experiencia como mago hace que hasta los problemas difíciles se puedan seguir de forma amena. Bueno, aquí concluimos lo que es capítulo 4. Capítulo 4, que se llama, dijimos, codificación, la ciencia de guardar y transmitir secretos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.